Abundando lo que ha dicho el alcalde de Villafranca, agradecer la confianza de Barbosa y Almeida para que el emplazamiento que tiene en Extremadura, al final y sobre todo los niveles de productividad que ha alcanzado, hayan sido decisorios a la hora de acometer una ampliación, insisto, muy importante. Una inversión de 40 millones de euros para más de 100 trabajadores, como bien ha dicho el alcalde de Villafranca, con empleo de calidad, empleo con contratos indefinidos y además a tenor del grado de satisfacción de la plantilla de Barbosa es muy alto. Sin duda es un elogio a la comunidad autónoma, a la vez que supone un compromiso en cuanto a seguir manteniendo esa ventaja competitiva que frente a inversores estamos poniendo encima de la mesa, y esa es una constante de nuestro discurso, de nuestro ofrecimiento. Aquí hay un gobierno que está facilitando a los emprendedores, a los inversores, los nuevos proyectos de implantación, las ampliaciones de los proyectos existentes, para que la burocracia al final no pueda con pues los retos de futuro y con las posibilidades de expansión, en este caso, de una empresa como Barbosa y Almeida.